Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo. Agradezco mucho a Dios la oportunidad que me dan de estar aquí nuevamente con ustedes. Agradezco a mis pastores, Héctor y Mario Villanueva, pues la oportunidad de poder hablar de la Escritura. Y hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy tierno, muy interesante. Es María de Nazaret, sierva incondicional. Y bueno, pues vamos a empezar con una oración. Me voy a permitir hacer una oración para iniciar este tiempo. Que Dios nos dirija, que Dios nos bendiga y sea su palabra la que sea expuesta, no palabra de hombre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres maravilloso, poderoso, bueno, grande y misericordioso, Señor. Te alabo porque eres mi Rey, mi Salvador, mi Señor. Y danos, Señor, por favor, esta noche, que tu palabra sea refrescante para nuestros corazones, también un desafío para que la podamos poner en práctica, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues antes de empezar vamos a ver algunos saludos, quienes se han conectado. Aquí tengo el telefonito. Pues saludos a Lili Méndez, Aida Chávez, también por ahí alcancé a ver, a Norma Lilia, Yolanda, saludos, Rebeca Robi, Becky Pérez. Hay dos personitas que no se dejan ver. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Saludos a todas las que se están conectando. Dios las bendiga. Empezamos con nuestro tema. Pues de todas las mujeres extraordinarias en las Escrituras, María se eleva por encima de todas como la más bendecida, la más altamente favorecida por Dios y la más universalmente admirada. Ella fue a quien Dios escogió en su soberanía entre todas las mujeres de todos los tiempos, de cualquier mujer que haya nacido, para ser el instrumento singular por medio del cual traería al Mesías al mundo. María era una sencilla jovencita, quizás adolescente, de una pequeña aldea llamada Nazaret, en la provincia de Galilea. María descendía del linaje de David. Posiblemente la rama, digamos, del árbol de esta genealogía viene a través del hijo de David llamado Natán, y por parte de José se traza a través del rey Salomón, también hijo de David. Esta es una breve, pues, genealogía de María. Y tenemos también unas profecías interesantes en las que también ella, digamos que fue partícipe. En Génesis 3:15, este es lenguaje textual, es la Biblia textual, por si la ven un poquito diferente. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. María fue el vehículo de Dios, no solo de traer al Salvador al mundo, sino también de librar a la mujer del estigma de la maldición de Eva. Cuando Cristo llegó a la tierra como la simiente de una mujer, hizo valer los derechos y el honor de María y de todas las mujeres también, ¿no? Levantó ahora sí que el honor de la mujer. Tenemos también en Isaías 7:14 otra profecía que también de alguna manera participa María en esta profecía, que dice así: por tanto Adonai mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá. Fíjense, me lo sé de memoria de otras versiones. Esta, que es la textual, dice: he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel,
Biblia textual. Y aquí también vemos que está profetizado una virgen. Esta profecía se da 700 años antes de que sucediera. Y vamos, les voy a pedir que todas, tómense así 10 segunditos, 15 segundos, corran por favor por su Biblia. Vamos a estar leyendo Lucas, el capítulo 1. Entonces, como todo se basa en Lucas, les pido que corran por su Biblia o el celular para que lo podamos ir siguiendo. Vamos a empezar en el versículo 26 de Lucas 1, anuncio del nacimiento del Mesías. El 26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, la primer palabra con la que el ángel saluda a María es chaire. No sé cómo se pronuncia, es griego, y significa regocíjate. Le dice el ángel a María: regocíjate. Le anuncia que iba a ser un hermoso recipiente de la gracia de Dios. El simple hecho de que un ángel se le hubiera aparecido a María ya era un motivo de gran gozo. Muy favorecida. Cada vez que Dios se digna hablarle al hombre, le está haciendo un favor. Tenemos que entender esto. Lo primero que aprendemos es que Dios aplicó su gracia en María, le mostró su favor. No era algo que María se hubiera ganado, sino un regalo de parte de Dios. No solo el ángel le dijo a María que se regocijara y que había sido la escogida para recibir este único honor de parte de Dios, sino que agregó: el Señor está contigo. Es posible que te sientas completamente débil a la luz de lo que estoy a punto de revelarte, pero el fuerte está contigo. La seguridad que le dio el ángel a María era lo que ella necesitaba en ese momento. También nosotras, pues al estar seguras de la gracia de Dios, el temor se desvanece, ¿no? Debemos pensar que estando seguras en la gracia, el temor se desvanece. Dios no debe ser el mayor objeto de nuestro temor, sino el único. No debemos temer a ninguna cosa o persona, sino a Dios, solamente a Él. Es importante destacar que el ángel le dice a María que ha hallado gracia delante de Dios. Ella era receptora de la gracia, no dadora. Aquí tengo un recipiente, vamos a ponerlo. Este es el recipiente y vamos a imaginar que este líquido es la gracia.
esto fue lo que sucedió. María fue un recipiente que recibió la gracia. Igualmente nosotras podemos ser estos recipientes para recibir la gracia de Dios. Fue únicamente por causa del favor de Dios que María fue salva de sus pecados y tuvo aparte el privilegio de traer al Mesías al mundo. Por un lado, la gracia de Dios se manifestó por medio del perdón de sus pecados y por otro, por medio de un privilegio único, individual e irrepetible, que fue haber traído en su vientre a Jesucristo. Dios ocupa a todos los hombres y mujeres para lograr sus propósitos en este mundo, pero logra los mejores y más altos propósitos por medio de las personas que reconocen que cualquier cosa buena en ellos se ha hecho posible solo por la gracia de Dios. O sea, Dios utiliza más a las personas humildes, que se reconocen que no tienen nada, de que no hay mérito alguno en su persona. Este privilegio lo tuvo María y hubo un alto costo, porque le trajo el estigma de un embarazo sin estar casada. A pesar de que había permanecido total y completamente casta, el mundo estaba obligado a pensar lo contrario cuando la vieran encinta. María tenía sus propios planes, como los tenemos nosotras. Iba a casarse con José. Sin embargo, Dios cambió y aún amplió sus planes. Dios siempre tiene algo mejor que lo que podemos planear, imaginar o soñar. ¿Alguna vez ha cambiado Dios tus planes y después compruebas que los que te dio era lo mejor? Yo creo que sí, todas tenemos ese tipo de testimonios. La Virgen tenía la necesidad especial de ser animada. Recordemos que ella no estaba casada, sino desposada con un hombre llamado José. El desposorio era un acuerdo legal conocido como Kiddushin, que en esa cultura judía duraba un año completo. Era tan obligatorio como el matrimonio mismo y solo se podía disolver a través de un divorcio. La pareja ya era considerada como marido y mujer, aunque durante este Kiddushin, en este periodo, la pareja todavía no vivían juntos. Era un periodo que vivían separados y precisamente una de las razones del Kiddushin era para probar la fidelidad de estas dos personas. Y por supuesto vivían separados y no podía haber relaciones íntimas entre ellos. Era parte de un acuerdo de castidad también. Desde el momento del anuncio del ángel y su aceptación total a la voluntad de Dios, María empezó a descubrir que un privilegio excepcional viene acompañado de sacrificios también excepcionales y sacrificios personales. Después de un poco de aflicción inicial, cuando se preguntó, pues, ¿cómo será esto?, era de esperarse. María tuvo una reacción inmediata de gran gozo. Qué gran lección para nosotras, gozarnos a pesar de que no entendamos, de que no queramos o que nos resulte difícil la tarea. Pero debemos aprender esto en María, que aunque se le estaba encomendando una tarea gloriosa, pero sumamente difícil, ella reaccionó con gozo. Ella no le dio importancia a la posibilidad de la vergüenza social que venía, ¿no? Creía que Dios, que podía producir en ella una concepción sobrenatural, también podía hacer que su futuro esposo, su madre, su padre y todo Nazaret comprendieran que este niño había sido concebido de manera sobrenatural. María simplemente descansó en que Dios se encargaría de su reputación. Algo sumamente difícil, pero ella descansó en eso. El ángel le declaró que iba a cubrirla
la sombra del poder del Altísimo. En esta palabra dunamis, que ya hemos visto, que significa poder, de ahí viene la palabra dinamita, este poder que Dios echa a andar a nuestro favor. Le dijo que el Señor era poderoso y santo, y le explica que iba a ser cubierta por ese poder, la sombra del Altísimo. Con una respuesta hermosa y humilde, ella reveló su corazón sometido incondicionalmente a la voluntad de Dios. Posiblemente el Señor escogió a María porque era una mujer que estaba acostumbrada a decir sí siempre a su Padre Celestial. La sumisión a Dios resulta en una vida totalmente diferente a lo que planeamos, a lo que escogeríamos, pero infinitamente mejor. Esto es algo interesante. Normalmente nuestros planes no salen como lo planeamos, pero salen mejor. Esto requiere de una gran decisión y fuerza de voluntad para lograrse. Al saber que Dios la había escogido para ser la madre de su hijo, su único pensamiento era la grandeza de Él, de Dios, nunca su propia posición de honor. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. María solo pudo pensar en este contraste entre su propia insignificancia y la magnificencia de Dios. Ella no se deslumbró pensando en un glorioso futuro, en una gloriosa posición. Ella no fue afectada por vanidad alguna. Vemos un retrato de una mujer que en todo le dijo sí a Dios. Recordarán las que conocen el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, esta banderita, ¿no? Bueno, yo la hice banderita, nuestro pañuelo que dice sí, Señor. María lo que hizo fue decirle a Dios, sí, Señor. Ella se reconoció en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María se rindió, su banderita de rendición, diciéndole, lo que tú digas, estoy a tu disposición, soy tu sierva. Y esto debemos hacer. Vamos a brincarnos por tiempo. A mí me hubiera encantado seguirme de filo los versículos en donde va a visitar a Elizabeth, y de ahí se deriva un tema precioso también, que es la maternidad espiritual, pero los vamos a brincar. Vámonos al versículo 46 en este mismo capítulo de Lucas 1, por favor, y vamos a leer una oración o un salmo. De hecho, es considerado como un salmo, el más hermoso del Nuevo Testamento, y hay pocos en el Nuevo Testamento. Es llamado el Magnificat. Y aquí empieza hablando María. Esto se da cuando visita a Elizabeth, pero bueno, nos brincamos esos versículos. En el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí vamos a analizar un poquito esta hermosa oración, hermoso salmo. Su primer impulso, al saber que sería la madre del Mesías, fue adorar a Dios. Como toda criatura, como todo hijo de Dios, debemos adorarle. Ese debe ser nuestro impulso.
los afectos e impulsos que pueden controlar nuestras acciones, todo nuestro sentir, nuestro pensar, lo que reside en nuestra alma. Bueno, pues María estaba completamente ocupada con pensamientos puestos en la grandeza de Dios, su sentir y su pensar que reside en el alma. Ella adoró con toda su alma al Señor. El espíritu, que es la ventana de nuestra personalidad, que se abre hacia arriba, que es el que nos conecta a Dios, pues también María adoró en espíritu. Al único a quien ella exaltó fue a Dios. Es notable la forma en que alabó la gloria y la majestad de Dios, mientras reconocía su propia humildad de manera reiterada. Ella constantemente se consideró la sierva, la esclava, y a Dios le dijo, mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Ella estaba perfectamente ubicada en quién era ella y quién era Dios. No hizo ostentación alguna de lo bueno de sí misma, sino que elogió a Dios por los atributos de Dios, proclamándolo como el único y supremo Señor. Dios era el Salvador de María de dos maneras. En el sentido general de la salvación del pecado, toda criatura que ha pisado esta tierra necesita un Salvador. Desde el inicio de la humanidad hasta que viva la última persona, todos necesitamos a Cristo como Salvador. María no era la excepción. Y también en el sentido particular de cómo Dios la cuidó y protegió durante los días difíciles después de su concepción milagrosa, hasta el triste día en el que María se paró al pie de esa cruz, viendo a su Hijo, Dios hombre, crucificado, el cual todavía tomó acción para encomendarla al cuidado de Juan el Amado. Entonces aquí vemos que María entendió perfectamente de qué se trataba todo esto. Y vemos que no puede sucederle algo más grande a ningún ser humano que llegar a ser hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es fuerte y es de pensar, porque ella tuvo el privilegio de tener a Jesucristo en su vientre. Sin embargo, aún eso fue temporal, fueron 9 meses, pero la salvación que tú y yo tenemos es el mayor privilegio que podemos tener, porque es tener a Jesucristo en el corazón. No puede sucederle algo más grande, ya lo dije, a ningún ser humano que llegara a ser hijo de Dios. ¿Podemos, alguna de nosotras, hacer algo para Dios, hacer algo más grande para Dios de lo que Él puede hacer para nosotras? Es imposible, ¿verdad? Por importante que sea la misión que Dios nos dé, jamás vamos a hacer algo mayor que lo que Él hace por nosotras. Dios es el proveedor de toda buena dádiva y don perfecto. Lo único que podemos ofrecerle es simplemente nuestra obediencia y devolverle lo que Él nos ha dado. La alabanza de María fue la de una sierva indigna, una sierva humilde, dirigida hacia un Dios todopoderoso, majestuoso y milagroso. Se dirigió a Él como Dios mi Salvador. Ella entendía perfectamente que de manera increíble iba a cargar en su vientre a Dios hombre, pero que ese hijo era su salvador del pecado. Es algo increíble lo que ella entendió y lo que sucedió en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. María la Virgen era pecadora, igual que todos los seres humanos, salva por gracia. La gracia es la única manera que cualquier persona puede obtener para salvarse, lo sabemos. Ella tenía gozo por las siguientes razones: porque Dios la escogió, porque sabía que Él cumpliría la promesa hecha en el pasado
de que enviaría al Salvador, su propio Salvador. María conocía perfectamente las Escrituras, porque ella supo, cuando le habló el ángel de esta promesa, supo de qué se trataba todo esto. Comprobó que Dios tenía todo el poder. Reconoció también que Dios tenía todo el control de lo que iba a suceder. Y alabó a Dios. Te pregunto, ¿alabas a Dios por lo que te acontece? ¿Brotan de tu ser alabanzas espontáneas a Él? Vamos a ver Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo nos confirma que solamente hay salvación a través de Jesucristo, y María, su madre terrenal, lo entendió perfectamente. También en el versículo 48, apoyando esta parte del Magnificat que habla María en el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, es como si María hubiera dicho que los ojos del Señor habían escudriñado la tierra en busca de la criatura más humilde y con menos valor posible para que diera luz a su Hijo, el Salvador del mundo. Algunos siglos después, Francisco de Asís dijo, el Señor miró desde el cielo hacia la tierra y se preguntó, ¿dónde puedo encontrar a la persona más débil, más pequeña, más sencilla sobre la faz de la tierra? Cuando me vio a mí dijo, ya la he encontrado. Podré trabajar por medio de ella, pues no se enorgullecerá, sino que sabrá que la uso por su pequeñez e insignificancia. Estos son los pensamientos que debemos tener, no de famous star, ¿no? O de rockstar, me están corrigiendo, ¿no? Estos son los pensamientos correctos de un siervo. ¿Qué fue lo que le pareció al Señor una cualidad destacada en la Virgen María? Era su estado tan humilde, el hecho de que no tenía nada por lo cual recomendarse delante de Dios. La palabra bajeza en griego es taipenosin, refiriéndose a su posición humilde en la vida. María no era de la alta sociedad, sino una campesina común y corriente. Cuando María habló de su bajeza y luego declaró que todas las generaciones la llamarían bendita, no se estaba jactando de su humildad, sino enfatizaba el hecho de que Dios había realizado algo maravilloso al dignarse escoger a una persona tan humilde para dar a luz a su Hijo, el Salvador del mundo. Se decía humilde e insignificante porque en su contexto en realidad lo era. María se reconoció también a sí misma como una esclava en su relación con Dios y con el que iba a dar a luz, Jesús como Dios hombre. Ella confesaba que no tenía valor por sí misma. Si Dios la visitó con su favor, no era por ningún mérito propio, sino la misericordia de Dios. Ella dijo que se le recordaría como bienaventurada, porque Cristo moró corporalmente en ella, nunca por mérito propio. María llevaría en su propio cuerpo al Hijo de Dios hecho carne. Esto se me hace tan hermoso, esta demostración tangible. Por ese tiempo, esos 9 meses, María fue el tabernáculo visible de Dios viviendo entre los hombres. Fíjense qué privilegio. Como tal, la recordamos para siempre. Y aquí viene la explicación de por qué se llamó bienaventurada, porque se le recuerda por eso. Ninguna mujer jamás tendrá ese privilegio de cargar a Jesús en su vientre. Cuando se le anunció la venida del Mesías al mundo, se dio cuenta de lo que venía hacia la humanidad. El Dios hombre venía a consumar la salvación. Después de hablar del poder y la santidad de Dios, se refiere a la misericordia de Dios. La venida de Cristo sería esa demostración de misericordia para la humanidad perdida que necesitaba a ese Salvador que se venía profetizando tiempo atrás. María, como sierva incondicional y humilde, vamos a ver entre sus muchas cualidades
la sujeción total a Dios y una humildad increíble, cualidades que son indispensables para un siervo de Dios. La palabra humildad se deriva de humus, que es la palabra en griego, y yo aquí tengo mi tierrita. Humus significa suelo, y de hecho no sé si se ve aquí, traje un poquito de tierra con mi pala. Literalmente pues es la palabra tierra, suelo, de ahí viene humildad, y es equivalente a la palabra bajeza, es sinónimo de modestia. Y aquí pues al ver la tierra yo creo que es el ejemplo más tangible de poder recordar que somos polvo y que venimos de la tierra y que a la tierra vamos. No podemos jactarnos absolutamente de nada, somos bajos, somos inútiles, somos nada, somos tierra, somos suelo. Esto no significa que debemos subestimarnos o estimarnos, sino estimarnos de una manera correcta. La tendencia de reconocer nuestros defectos en vez de sentirnos enaltecidas por la excelencia de nuestros atributos. No debemos socavar nuestra eficiencia para trabajar, pero sí reconocer, estimarnos de una manera sana, correcta. La verdadera humildad nunca está pensando en sí misma, sino que está acompañada de una actitud modesta, que ni se jacta ni intenta humillar a los demás. La humildad es una actitud interior de bajeza, hace que sintamos que merecemos poco, pero que debemos mucho. Debemos demandar poco, pero dar mucho, y esto pues en la salvación, ¿no? O sea, no lo merecemos, pero pues estamos en deuda completamente con nuestro Dios, y como no podemos pagarle, porque no hay manera de pagar esa salvación, la única manera es obedeciendo, sirviendo, adorando, porque no podemos hacer nada más que estar agradecidas con Él. Y bueno, hay dos tipos de personas que se paran en la eminencia: las que se han puesto a sí mismas en ese puesto y como resultado hacen sufrir a las demás, y las que han sido enaltecidas por Dios. Aquí, híjole, aguas, esto está fuerte. Lo que determina si la elevación es virtud o pecado es quién te enalteció, Dios o tú misma. Podemos encontrar siervas y siervos orgullosos o humildes en posiciones elevadas. Los orgullosos se elevaron a sí mismos, pero los humildes son los que están conscientes de que Dios es el que los puso en esa posición. La verdadera humildad, declara A.W. Tozer, es una cosa saludable. El hombre humilde acepta la verdad en cuanto a sí mismo, cree que en su naturaleza caída no mora ningún bien, reconoce que aparte de Dios no es nada, no puede hacer nada, no tiene nada y no sabe hacer nada. O sea, esta es la verdadera humildad. Aparte de Dios no somos nada. Muchas personas, pensando que están ejerciendo su humildad, entierran los talentos que Dios les ha dado y deciden vivir vidas inútiles para el ministerio en lugar de ser de bendición a otros, como Dios lo ha mandado. María, aunque se consideraba humilde y de gran bajeza, no se hizo a un lado o quiso eludir la gran responsabilidad que se le estaba dando de traer a Jesús al mundo. No dijo, ay, no, que otra lo haga, ¿no? Ella, a pesar de todo lo que fuera a suceder, dijo que sí, sí, Señor. Ella nunca se hizo a un lado. No debemos negarnos a trabajar para el reino de Dios con el pretexto de que somos humildes. Nos desempeñamos con excelencia en el trabajo secular, en la casa, en otros ámbitos laborales, pero cuando se nos pide dar una clase de iglesia infantil o testificar a alguien de Cristo o hacer alguna labor en la iglesia, alegamos que no sabemos, que no podemos, que no estamos calificadas, que mejor lo haga otra persona más capacitada. Esto, queridas amigas y hermanas, se llama falsa humildad, porque obstruye la obra de Cristo, ya que nos hace eludir nuestras responsabilidades.
Disculparnos por no ser aptas o no tener la habilidad suficiente es una excusa sumamente parecida a la de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? En donde aquel hombre que se le dio un solo talento, pues fue y lo enterró en la tierra, porque dijo, no, pues mejor para ahorrarme problemas, yo entierro mi talento en la tierra. Si en verdad creemos que nuestro talento es muy pequeño y que no vale la pena siquiera intentar trabajarlo, estamos menospreciando el don de Dios y su obra. ¿Quién puede determinar si nuestro trabajo para Dios es grande o pequeño? Solamente Dios, ya que cada acción en esta tierra tendrá sus repercusiones y sus recompensas en la eternidad, no aquí. Nadie puede juzgar nuestro trabajo más que Dios mismo. Los humildes se ponen a la disposición de Dios para hacer lo que se les pida. No somos exaltadas para una vida tranquila, sin esfuerzo, sino para el trabajo ferviente. Las que huyen a lugares solitarios, se alejan de las luchas del mundo, que se van a la, no sé, meditación arriba del cerro, son las que malentienden el llamado más sublime del creyente. No existe una vida consagrada que no esté dedicada al servicio de otros en el nombre de Cristo. Phillips Brooks dijo, es casi tan presuntuoso pensar que uno no puede hacer nada como pensar que lo puede hacer todo. Ambos extremos están errados. La segunda actitud supone que Dios se esmeró al hacerte a ti, ¿no? O a mí. Somos, como dicen, hechas a mano y Dios rompió el molde. Y la primera indica que usted fue un gran error de Dios. O sea, ninguna de las dos. Ni debemos pensar que todo podemos hacer o que nada podemos hacer. Ambos extremos están en orgullo o en falsa humildad. El apóstol Pedro habló del peligro de la inactividad con el pretexto de la falsa humildad, cuando en primera de Pedro 5:5 dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Pedro habla de prepararse para emprender un trabajo difícil. Se refiere a la ropa que usaban los esclavos para trabajar. Pedro nos está diciendo que nos vistamos para el trabajo duro. Era una clase especial de ropa, como un tipo uniforme para los esclavos, que consistía en un mandil o una faja. La verdadera humildad es la ropa adecuada para trabajar. Para Dios nos vamos a vestir con la ropa adecuada para trabajar. Cristo vino al mundo para elevar a las pisoteadas y bajas, de las cuales yo soy la primera, para que les sirvamos. Así que veamos los puntos necesarios para ser una sierva incondicional en base al ejemplo de María. El 1, voy a tratar de repetirlos y espero puedan, pues si les sirve, ¿verdad?, tomar nota. El primer punto para ser sierva incondicional es escuchar con atención las instrucciones de parte de Dios. El punto número 2, presentarnos como siervas del Señor. El punto número 3, obedecer incondicionalmente conforme a la palabra de Dios. El punto 4, engrandecer con nuestra alma al Señor. Cuando Él nos llama a su servicio, le debemos adorar en espíritu. Acuérdense, vimos en el Magnificat, habla de alma y espíritu. María le adoró con todo su ser. El 5, regocijarnos en espíritu por Dios nuestro Salvador. El 6, reconocer nuestra bajeza delante de Él. El punto 7, recordar que el Poderoso ha hecho grandes cosas por nosotras. El 8, reconocer su misericordia y santidad. El punto 9, tener una humildad genuina, poniendo a trabajar en su obra nuestro único o, si hay más talentos, nuestros talentos, los que Él nos haya entregado. El último punto, el 10,
Recordar que ni aun María, teniendo una gran encomienda de parte de Dios, se jactó jamás de sí misma, sino que le dio toda la gloria, toda la honra a Dios. Como conclusión, pues no tenemos pretexto, chicas, amigas, hermanas. Hemos dado un vistazo a una hermosa sierva que supo ponerse en segundo término para que el Mesías fuera enaltecido, siendo una madre ejemplar que sabía que la relación más importante con su hijo no era ni siquiera su maternidad, sino que Jesucristo era Dios hecho hombre y por lo tanto su Señor y Salvador. Me encanta pensar eso, ¿no? Que aún más importante que ese embarazo sobrenatural es la salvación, y en eso tenemos el mismo privilegio que María y que todo hombre que ha reconocido que Manuel, que el Mesías, que Jesucristo es el Salvador de los pecados, nuestro Salvador. El hermano René Zapata, bueno, él es un pastor, también un hombre de Dios grandísimo, escribió un libro que se llama Que predique su palabra, y en un capítulo habla acerca del servicio, y él dice también unos breves puntos, solo voy a mencionarlo brevemente. El servicio a Dios es irreversible, no te puedes echar para atrás. Todo mundo quiere ser líder, pero nadie quiere ser siervo. Hoy día el servicio a Dios está muy trastocado. Pareciera que todos queremos ser rockstars, queremos brillar, queremos escenario, queremos luces, queremos reflectores, queremos aplauso. Y no, veamos a María, y es lo peor que podemos pretender, porque estaríamos siendo súper soberbios. El servicio es individual y se debe hacer por amor a Dios. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro punto también que nos da el hermano Zapata, el servicio debe ser inmediato, el servicio es indiscutible, y como último punto, somos siervas inútiles. Que no se nos suba a la cabeza ningún servicio que hagamos para el Señor. Somos siervos inútiles. Cuando el Señor nos bendice de cualquier forma, sea con una buena educación, con una mente inteligente, un cuerpo sano, provisión material o sobre todo conocimiento de Él, tenemos mayor responsabilidad de usarlo para Él. Como aplicación, empecemos por desechar nuestra falsa humildad o nuestro orgullo, si es que lo hay. Desechemos la flojera, la desidia, la duda, la queja, la desobediencia, el miedo, cualquier pretexto que tengamos para no servir a Dios. Tomemos el ejemplo de María para ser siervas incondicionales de Dios. Sigamos sus pasos para servirlo, menguando para que Él crezca en nuestras vidas. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pues tenemos mucho que reflexionar en cuanto a esto, ¿no? Que nada hay en nosotros que no haya sido otorgado por parte de Dios. Recordemos que nosotros solo somos los recipientes. Permitamos ser recipientes para uso honroso de parte de Dios, como fue María, una mujer hermosa que nos ha dejado un ejemplo virtuoso, sobre todo que supo colocarse en el lugar que Dios le dio. Pues muchas gracias, este fue el tema y me voy a permitir orar para concluir. Gracias por su atención. Amado Señor, te agradezco, Señor, tanto porque has mirado mi bajeza, Señor, mi condición, y tú tuviste a bien
venir a rescatarme y a rescatar a todos los que te reconocen, Señor. La mayor obra que has hecho por cada ser humano es darnos la salvación del pecado, librarnos de la muerte espiritual, de la muerte eterna, Señor. Gracias porque somos siervos inútiles. Perdona nuestra falsa humildad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y ayúdanos a ser esas siervas incondicionales que siempre te digamos, sí, Señor, porque nada hay imposible para ti. Te doy gracias, Padre, te doy la gloria y la honra como el único y eterno Dios. Pues muchas gracias, breves saluditos, vamos a ver si puedo saludar a más personitas. Orlén Cruz, Freya, Katia Cárdenas, Martita González, Pati Villanueva, Blanca Rivera, saludos a Perú, Mati Rodríguez, que es Estercita. Bueno, pues creo que las demás ya las había saludado. Mayra Villamán, de República Dominicana, Ale Ríos, Leonor, Atenea, Lili. Cheli, Marta Barrera, Lili, ya la había comentado, Lili Méndez. Pues muchísimas gracias a todas de verdad por su atención. Este tema fue hermoso y creo que siempre nos queda un reto para poner en práctica. Buenas noches a todas, descansen.